Bienvenidos a otra edición de EWTN Noticias. Qué gusto que estén con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve y estos son nuestros titulares. Papa Francisco expresa que Iglesia se preocupa por corrientes agresivas contra inmigrantes. Santo Padre pide rezar por la Iglesia en África durante todo el mes de mayo. Y tendremos una entrevista con el arzobispo de Morelia sobre el proyecto Arriésgate a Vivir, que tiene como objetivo prevenir suicidios. Empezamos el programa contándoles que el Papa Francisco recibió el primer grupo de los obispos de Argentina en su visita a Adlímina y les pidió convertirse en testigos de la fe. El Papa Francisco recibió el jueves 2 de mayo al primer grupo de obispos de Argentina que realizan su visita Ad Limina Apostolorum en el Vaticano. La audiencia comenzó a las 10 de la mañana, hora local, y duró 2 horas. Según el director de comunicación de la Conferencia Episcopal de este país, Padre Máximo Jurčinović, la visita se vivió en un clima de intercambio, diálogo y fraternidad. Además, el sacerdote explicó que los obispos conversaron con el Papa sobre la importancia de la educación en el país y en este sentido, el pontífice los alentó a continuar fortaleciendo la tarea de la Iglesia en este ámbito. En otros temas, los prelados hablaron de las vocaciones sacerdotales, mientras que el Santo Padre compartió su opinión sobre los viajes apostólicos. Finalmente, el Padre Jurčinović señaló que los obispos manifestaron que durante este encuentro renovaron su adhesión y su ministerio episcopal. Por otro lado, el obispo de Chascomús y secretario de la Conferencia Episcopal de Argentina, Monseñor Carlos Malfa, dijo al Papa Francisco que los prelados no llegaban solos a Roma, sino que llevaban en sus corazones las alegrías y tristezas, dolores y esperanzas de los hombres y mujeres de la patria, sobre todo de los pobres, los débiles y los que más sufren. Cabe resaltar que los obispos argentinos no realizaban una visita ad limina apostolorum desde el 2009, cuando se reunieron con Benedicto XVI. Esta es la primera vez que los obispos argentinos se reúnen con el Papa Francisco, pues quien también es argentino, una gran alegría y podemos ver en las imágenes cómo hay amistad, cómo hay fraternidad, cómo se conocen. Esperamos que este encuentro pues traiga muchísimos frutos para todo el pueblo argentino y seguimos rezando por esta visita a Ad Limina. Por otro lado, en una audiencia realizada en la Sala Clementina del Vaticano, el Papa Francisco manifestó la preocupación de la Iglesia por las corrientes agresivas en contra de los inmigrantes. El Papa Francisco recibió en audiencia a los participantes de la Asamblea Plenaria de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales. En el encuentro, el Santo Padre aseguró que la Iglesia observa con preocupación el resurgimiento en casi todo el mundo de corrientes agresivas hacia los inmigrantes, así como un creciente nacionalismo que descuida el bien común. Por ese motivo, el pontífice pidió encontrar procesos adecuados para superar lo que divide a las naciones y proponer nuevos caminos de cooperación. La Iglesia siempre ha exhortado al amor del propio pueblo, de la patria, a respetar el tesoro de las diversas expresiones culturales y del justo modo de vivir. Pero al mismo tiempo, la Iglesia ha advertido a las personas y a los gobiernos de las desviaciones de este apego cuando derivan en exclusión y odio hacia los demás, cuando se convierte en un nacionalismo conflictual que levanta barreras también de racismo o antisemitismo. En su discurso, el Papa destacó que el Estado debe estar al servicio de la persona y de la familia y afirmó que la manera en que una nación acoge a los migrantes está relacionada con su trato a la dignidad humana. La forma en que una nación acoge a los migrantes revela su visión de la dignidad humana y de su relación con la humanidad. Toda persona humana es miembro de la humanidad y tiene la misma dignidad. Cuando una persona o una familia se ve obligada a abandonar sus tierras, debe ser acogida con humanidad. En ese sentido, el Santo Padre afirmó que las obligaciones hacia los migrantes consisten en acoger, proteger, promover e integrar, y subrayó que el migrante no es una amenaza para la cultura, las costumbres y los valores de la nación de acogida. Y a través de un telegrama, el Santo Padre felicitó al nuevo emperador de Japón, Naruhito. Veamos. El Papa Francisco, a través de un telegrama, felicitó al nuevo emperador de Japón, Naruhito,
quien ascendió formalmente al trono del Crisantemo en reemplazo de su padre, Akihito, el cual abdicó un día antes. En el mensaje, el pontífice expresó a su majestad los mejores deseos en este nuevo tiempo de gobierno y le aseguró sus oraciones para que reciba los dones de la sabiduría y la fuerza en su dedicado servicio a la nación. Finalmente, el Santo Padre impartió la bendición divina de la paz y el bienestar para todos los miembros de la familia imperial y todo el pueblo de Japón. Como se recuerda, la Iglesia Católica en este país está compuesta por cerca de 500.000 fieles, menos del 0,5% del total de la población, que se encuentran distribuidos en 16 diócesis. El Papa Francisco en diferentes ocasiones ha expresado su deseo por visitar este país asiático y en ese sentido, el director interino de la oficina de prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, afirmó que el viaje apostólico a Japón está en fase de estudio. En otras noticias, la Santa Sede difundió el video de las intenciones de oración del Papa Francisco para el mes de mayo, en el cual el pontífice pide rezar para que la Iglesia en África sea fermento de unidad y esperanza. Las divisiones étnicas, lingüísticas y tribales de África pueden superarse, promoviendo la unidad en la diversidad. Quiero agradecer a las monjas, los sacerdotes, los laicos y misioneros su labor a favor del diálogo y la reconciliación entre los diversos sectores de la sociedad africana. Recemos este mes para que a través del compromiso de sus miembros, la Iglesia en África sea un fermento de unidad entre todos los pueblos, sea un signo de esperanza para este continente. Ahora nos encontramos vía Skype con Monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia y vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, quien nos comentará sobre el proyecto más reciente presentado por su arquidiócesis, Arriésgate a Vivir, que busca ayudar en la tarea de prevenir suicidios, que solo en México superan los 6.000 casos al año. Monseñor, bienvenido a EWTN Noticias. Gracias, me da mucho gusto saludarte y a todo tu auditorio. Monseñor, sabemos que la situación en México respecto al suicidio es preocupante. En medio de esto surge el proyecto Arriésgate a Vivir. Cuéntenos cómo surgió la idea de crearlo y cuál es el trabajo específico que realizan. Esta idea surgió de empezar a conocer la información de la cantidad de jóvenes, sobre todo adolescentes y jóvenes muy chicos que han estado ahora en riesgo del suicidio y que pareciera que está siendo una solución fácil para muchos de ellos. Ante los datos que empezamos a recibir en la Arquidiócesis de Morelia, dialogando con los sacerdotes y los laicos, pensamos en buscar alguna alternativa para acompañar y estar presentes con estos muchachos, buscando ofrecerles alguna alternativa de acompañamiento. Perfecto, Monseñor. Y en esa época que justamente muchos jóvenes no encuentran sentido para sus vidas, que piensan que la única salida que tienen es el suicidio, ¿qué tiene la Iglesia para decir? ¿Cuál es el mensaje para ellos? Bueno, lo que estamos haciendo como Iglesia en Morelia es primero hacer un diagnóstico de los síntomas de suicidio en las redes sociales. Y esto se encuentra con la aplicación Prevensuit, cuyo enlace está en nuestro Facebook. Ahí es donde se ofrece este asesoramiento a los jóvenes, y entonces surge la línea de la vida, atendida 24 horas al día, y empezamos ahorita a implementar una capacitación a grupos sobre el sentido de la vida. Y en ese sentido también encontrar personas, tanto sacerdotes, psicólogos, trabajadores sociales, que puedan dar la atención personal a estos que llamen a la línea de la vida, y también en los centros de escucha que estamos implementando en la Arquidiócesis de Morelia para la atención a las víctimas de la violencia. Monseñor, y finalmente, ¿qué mensaje usted le daría a una persona que de pronto esté pensando en este momento en suicidarse? Bueno, yo creo que definitivamente el mensaje es la vida, la alegría de vivir, la propuesta que tenemos como Iglesia, y que el mejor regalo que tenemos es de Dios para siempre nuestra vida, y desde ese sentido estamos nosotros ofreciendo el acompañamiento
a aquel joven o aquella persona que manifiesta que tiene la tentación del suicidio. Y en ese sentido, ponemos al cáncer Arriésgate a Vivir, donde ofrecemos la dirección espiritual y la confesión como instrumentos que puedan ayudar a los muchachos que sufren la tentación del suicidio. Arriésgate a Vivir es parte importante de esto, y después ya nos puedan contactar, llamando a la línea de la vida. Nuestro teléfono es en Morelia 44 36 19 08 55, y también en las redes sociales de la Pastoral de la Salud, de la Pastoral Social y en la Arquidiócesis de Morelia. Monseñor Carlos Garfias, muchísimas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias y gracias por compartirnos acerca de este proyecto. Esperamos que puedan ayudar a muchísimas personas. Con mucho gusto, estamos en este empeño. Hemos estado sobre todo en un proyecto muy amplio de atención a las víctimas de la violencia, y dentro de este proyecto, que sobre todo se ha atendido a través de los centros de escucha, ahora estamos implementando esta línea de la vida. Me da mucho gusto saludarles a todos, a todo tu auditorio, que Dios les bendiga mucho y que podamos seguir ofreciendo alternativas de acompañamiento, de atención y de salud para los jóvenes y para todos nuestros feligreses y para la sociedad. Vemos aquí el alto costo de una cultura en la que se valora más la utilidad por encima del cuidado unos de otros. Justamente este éxito de esta película, 13 razones para morir, esta serie, que ha reportado justamente, a raíz de esa serie, se ha reportado un incremento de suicidios entre jóvenes. Justamente les da 13 razones para quitarse la vida. O sea, parece que el éxito de una serie vale más que el hecho de que personas vulnerables justamente son expuestas a ese mal mensaje. Y lamentablemente, Eddie, en nuestra época, sin estar en contra de la tecnología y todos los avances, pues todo se presta para que podamos estar muy solos, para que de pronto tengamos amigos, pero no sean amigos reales, para que de pronto nos escondamos detrás de un perfil y no demostrar lo que realmente nos pasa. Y esto es lo que pasa muchísimo con personas que a veces están solas, desesperadas, y ven en el suicidio la única salida. Y también el enfoque de la vida justamente que vemos en estos muy controvertidos programas de educación sexual anticonceptiva en los colegios. Hace unos años comentaba un presidente de la Asociación Americana de Suicidología, o sea, expertos en entender y controlar este fenómeno, justamente haciendo referencia a este tipo de materiales en los cuales lanzamos a los jóvenes una actividad sexual precoz, y dice, ojalá les enseñáramos cómo desarrollar relaciones humanas que les permitan sobrevivir, o sea, justamente y duraderas, cachando. ¿no? Exactamente, o sea, ese enfoque de la vida donde las personas usan unas de otras, luego las abandonan cuando se cansan de ellas y la persona se siente en un vacío y toma esa terrible decisión. Pero bueno, gracias a Dios, la Iglesia también, respondiendo a estos retos, pues también crea estas líneas de la vida, como la que se ha creado en México, y que las personas que lo necesiten llamen, porque ahí van a encontrar la ayuda que necesitan. Y bueno, amigos, tenemos que hacer ahora una pausa, pero al volver en Nicaragua, los obispos lamentan que persista el sufrimiento del pueblo. Y avanza a causa de beatificación del empresario católico Enrique Shaw. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y nos vamos hasta Nicaragua, donde los obispos lamentaron que continúe el sufrimiento del pueblo debido a la grave crisis que persiste en el país centroamericano. A través de un mensaje, la Conferencia Episcopal de Nicaragua lamentó el sufrimiento de las familias nicaragüenses e hizo un llamado a que no existan acciones de represión y persecución en el país. Asimismo, señalaron que la fe en Jesucristo, muerto y resucitado por nuestra salvación, no les permite quedarse al margen de los acontecimientos del mundo, en especial de la situación cultural, política, económica, familiar y social del país. Cabe recordar que desde abril de 2018, Nicaragua vive una grave crisis sociopolítica, con masivas protestas contra el régimen del presidente Daniel Ortega, quien gobierna desde el 2007. Se estima que en medio de la violenta represión contra las manifestaciones han muerto más de 500 personas.
Ante esta problemática, los obispos hicieron un llamado a todos los nicaragüenses para construir un país donde todos sean capaces de lograr una visión de cambio que conduzca a una transformación cualitativa. Por otra parte, indicaron que debe respetarse y fortalecerse la democracia y su institucionalidad en Nicaragua, pues la vida del ser humano tiene sentido en el marco de valores, principios e instituciones democráticas. También afirmaron que debe construirse una nación donde se ejerza sin restricciones la libertad de expresión. Por ello, los prelados reafirmaron su apoyo a toda iniciativa de diálogo que se haga con buena voluntad. De otro lado, a través de su blog, el padre José Antonio Fortea, famoso teólogo español y experto en demonología, reflexionó nuevamente sobre la crisis en Venezuela en el marco de la Operación Libertad lanzada por el presidente interino Juan Guaidó. En el marco de la Operación Libertad lanzada por el presidente Juan Guaidó en Venezuela contra el régimen de Nicolás Maduro, el padre José Antonio Fortea, famoso teólogo español y experto en demonología, reflexionó sobre la crisis en el país sudamericano. Esto lo hizo a través de su blog, donde aseguró que Guaidó, designado presidente interino por la Asamblea Nacional, órgano legislativo que Maduro desconoce, tiene de su lado toda legitimidad en su intento de lograr que haya un golpe de Estado. Sin embargo, afirmó que carece de fuerza para lograrlo y lamentó que su única posibilidad son las manifestaciones. En su escrito, el padre Fortea cuenta cómo el 30 de abril vio con esperanza y a la vez tristeza las protestas que se realizaron en el país, pues según indicó, no es tan sencillo derribar la pirámide de poder, porque poder es fuerza, y Guaidó movió muy bien sus fichas, pero solo tenía un par de peones frente a las torres y la reina, aseguró. Asimismo, el experto en demonología señaló que Guaidó debe intentarlo todo, que solo necesita ganar una sola vez, pues en el momento en que aparezca una grieta en el Estado Mayor, todo se derrumbará. En ese sentido, alentó al presidente interino a seguir adelante y advirtió que el mal en Venezuela es mucho más perverso de lo que uno se imagina, pues no necesita uniformes. El infierno también puede tener el rostro de un payaso, expresó. Y estamos enlazados con nuestra corresponsal en Colombia, Lida Lozada, que nos trae información sobre una nueva plataforma web de corte periodístico que lanzó la Iglesia en Colombia. Adelante, Lida. Hola amigos, hoy los saludo desde la parroquia San Juan de Ávila, ubicada en el norte de la ciudad de Bogotá. Les comento que la Iglesia colombiana, a través de su pastoral social, acaba de lanzar una nueva plataforma web denominada Especiales Pastoral Social. Se trata de una apuesta por visibilizar casos emblemáticos de diferentes comunidades afectadas por distintas problemáticas y que son acompañadas por la pastoral y el Grupo de Trabajo por Colombia. El sitio web, estructurado con contenido de tipo periodístico, permite conocer a través de crónicas, reportajes, infografías, testimonios en video y galerías fotográficas el apoyo que presta la Iglesia Católica Colombiana a comunidades que sufren a causa de desastres naturales, el conflicto, el flagelo de la migración o aquellos que son víctimas de diferentes tipos de injusticia social. Parte de este material está disponible en inglés y en español. En este lanzamiento lo hacemos presentando un primer tema, que es el trabajo que se viene realizando en Quibdó con el acompañamiento de la jurisdicción también, que es la diócesis de Quibdó, a comunidades que han sido afectadas por la contaminación del río Atrato. Entonces, en este primer, tema que trabajamos, a través de productos periodísticos enfocados al trabajo digital, esto es una plataforma multimedia, donde utilizamos crónicas, videos, entrevistas, reportajes, fotos, contamos la historia de cuál ha sido el trabajo de las comunidades en relación al río Atrato como declaratoria de sujeto de derechos y la Iglesia Católica a través de los años cómo ha acompañado ese proceso. Entonces buscamos mostrar que se ha trabajado allí.
En otras noticias, les comento que representantes de 10 conferencias episcopales adscritos al programa Puentes de Solidaridad, que nació como respuesta del Papa Francisco en 2018 ante la crisis venezolana, se dieron cita aquí en la capital colombiana para desarrollar su segundo encuentro latinoamericano de cara a los desafíos pastorales en materia de movilidad humana. Durante este espacio de 5 días realizaron conversatorios y exposiciones sobre el trabajo solidario y caritativo que viene adelantando la Iglesia en estos países en las diferentes etapas migratorias de los hermanos venezolanos: salida, tránsito, llegada y retorno. El desafío que nos espera ahora es mirar a una realidad que ha comenzado como temporánea y se está poniendo a mediano y largo plazo en este momento. Es el primer verbo que el Papa nos ha regalado. Acoger, en este caso, se ha tratado de realizar de la manera mejor. Ahora es tiempo de proteger, promover y sobre todo de integrar, pensando al mediano y largo plazo cómo nuestros hermanos y hermanas pueden insertarse dentro de las comunidades para quedarse por todo el tiempo que se precisa. En Venezuela, la pastoral de la movilidad humana enfrenta el reto de mirar los aspectos internos de capacitación para los agentes pastorales, porque este tiempo asiado de la emergencia nos está enfocando solamente, por supuesto, a la atención de la emergencia en niños con problemas de desnutrición. Sin embargo, el venezolano transfronterizo se ha convertido, por supuesto, en una oportunidad para el servicio de la Iglesia y, por lo tanto, a través de Puentes de Solidaridad vamos a enlazar acciones a través de todos los puentes de solidaridad que todas las conferencias episcopales y que las religiosas y religiosos en el hemisferio están llevando. Es una gran oportunidad para hacer un ejercicio de unidad de los cristianos. De acuerdo con Lina Peña, representante de Puentes de Solidaridad en Colombia, desde diciembre de 2018 a lo corrido de este año se ha logrado incidir a través de esta iniciativa en un total de 335 familias venezolanas en materia de alimentación, orientación jurídica, atención psicosocial, acompañamiento espiritual y movilidad, entre otras. Isabel, Eddie y estimados televidentes, esta es la actualidad de la Iglesia Católica en Colombia. Seguiremos trabajando para compartirles más información. Continúen ustedes en estudios y hasta una próxima ocasión. Gracias, Lida, por la información. Ahora les queremos contar sobre la red social de oración May Feelings, que cumplió 7 años como puente de intenciones de oración para muchas personas. Veamos este interesante informe. La red social May Feelings cumplió a inicios de este mes 7 años de servicio como puente a través de Internet para personas que tienen intenciones de oración y que desean encomendar sus plegarias. Con motivo de este aniversario, los fundadores españoles Bosco Ibarra, Santiago Requejo y Joaquín de los Ríos publicaron una carta en la que señalaron que es impresionante saber que miles y miles de personas se han unido para rezar por otras. Asimismo, destacaron que la principal motivación fue el orar por todas las intenciones de aquellos que desgraciadamente no tienen a nadie que rece por ellos. Finalmente, los organizadores de esta red social agradecieron a todas las personas que colaboran con esta cadena de oraciones y que aportan donaciones para cubrir los gastos de mantenimiento de la página. Por otro lado, según se dio a conocer, durante todo este tiempo de servicio, May Feelings ha logrado llegar a más de 1 millón de personas en más de 120 países. Los que desean conocer más de este proyecto pueden ingresar a la página web www.mayfeelings.com. Por esos días se concluyó la fase diocesana de la causa de beatificación del siervo de Dios Enrique Shaw, empresario católico y miembro de la Fuerza Armada Argentina. Es por esta razón que hoy conversaremos vía Skype con Fernán Elizalde, quien es el vicepostulador de esta causa. Fernán, bienvenido a WTN Noticias. Hola, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Igualmente, Fernán, cuéntanos un poco de esta etapa que concluye en la causa de beatificación de este empresario argentino y qué es lo que ahora sigue en este camino. Han concluido primero la etapa diocesana del posible milagro en Buenos Aires. Ahora está en Roma, fue entregada la documentación hoy. Y aparte en Roma está, paralelamente a esto, terminando la causa del tema de posible venerable previo a la etapa de beato. Eso es lo que ha terminado ahora. Perfecto. ¿Nos podrías contar algo sobre qué tipo de milagro es el que se está considerando y cómo va este proceso? El milagro, como no está aprobado todavía en el Vaticano, es supuesto milagro, ¿no es cierto? Para nosotros, para la causa de Buenos Aires, sí es un milagro.
pero todavía falta la aprobación de ellos. Es un tema médico, es un tema que tiene una serie de implicancias técnicas muy importantes, con gran aporte de médicos especialistas defensores del tema. Tú que estás tan cerca... Se puede dar mucho más datos porque es todavía supuesto. Ok, tú que estás tan cerca de la vida y las virtudes de Enrique Shaw, ¿qué es lo que más te impacta de él y por lo que más se le conoce? Yo creo que Enrique Shaw se lo conoce por su gran vida de hombre de fe, aplicado a la vida práctica, en el caso de él, tanto empresaria como familiar y militar, y fundamentalmente porque siempre la gente decía, dada su forma de santidad, que veía en Enrique como una persona que vivía una especie de contemplación permanente a Cristo. Eso es lo que yo creo que es más destacado. Fernán Grisalde, muchas gracias por compartirnos sobre la vida de Enrique Shaw y nuestras oraciones por el trabajo y avance de esta causa de canonización. Gracias a ustedes, un gusto. Seguiremos con detalle este proceso de beatificación y particularmente me alegra muchísimo que este empresario argentino pueda seguir este proceso en el que se muestran sus virtudes cristianas, y es alguien que también nos habla mucho del cotidiano, del entregar la vida a Dios en el día a día, ¿no? Que a veces se nos puede hacer un poco pesado, que de pronto a veces en el trabajo podemos también encontrar dificultades. Él, pues en la empresa, dio ese testimonio de Dios y también en la familia y en las Fuerzas Armadas. Si no nos santificamos en el día a día, ¿cuándo nos vamos a santificar? El Señor nos dice que tenemos que ser fieles en lo pequeño para también ser fieles en lo grande. Y lo grande estará en manos de Dios. Lo importante es que seamos fieles en ese día a día. Y a mí me edifica muchísimo el testimonio de Enrique Shaw, justamente porque se dice de él que era una persona que vivía toda su actividad y la realizaba con una gran paz y con una actitud contemplativa, justamente. Esto nos recuerda el sentido de la vocación cristiana de todos nosotros. O sea, en la medida que entregamos nuestra vida a Dios en fe, esperanza y caridad, que es entregarle nuestra vida a Dios, empieza a predominar en nosotros la acción del Espíritu Santo, de modo que sus dones de la sabiduría, del entendimiento, de la piedad, del temor de Dios empiezan a informar nuestra vida, y ya no somos nosotros quien vivimos, es Cristo quien vive en nosotros y nos lleva a la plenitud de nuestra vocación cristiana. Ojalá, Eddie, que las personas puedan ver en nosotros esa tranquilidad, esa paz de quien tiene adentro al Señor. Así mismo. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. El lunes regresaremos con más información. No dejen de seguirnos en las redes sociales. Hasta pronto.